Miguel Ángel Muñoz Encinas, hola de nuevo. Hola, Ángeles. Vamos a intentar responder todas estas preguntas con datos, preguntas que además son sensaciones que tiene mucha gente, son testimonios de mucha gente, pero hay datos que hemos recabado a través de la red de emisoras de la SER. Hay de todas formas una primera y preocupante conclusión, y es que la calidad de la sanidad que recibimos varía mucho en función de donde vivamos. Y este análisis lo que revela es una profunda desigualdad entre comunidades en la atención sanitaria. Vamos con los detalles y para empezar una buena noticia. Los hospitales han recuperado la normalidad previa a la pandemia. Sí, el coronavirus ha dejado de ser el problema que eclipsaba el resto de problemas que, sin embargo, seguían ahí. Aún hay pacientes COVID, pero muchísimos menos, afortunadamente, y ya no alteran el normal funcionamiento del sistema. A efectos sanitarios, la pandemia ha pasado. Oficialmente seguimos en pandemia, ya lo decías, puesto que la OMS no ha levantado la alerta que activó en marzo de 2020, aunque dice que el final está cerca, pero ya no tiene impacto sobre nuestra sanidad. Los hospitales han recuperado la normalidad, aunque eso no significa que sea una situación idílica, pero por otras causas, no por el COVID. Y hay otra noticia positiva, y es que la atención telefónica, que se implantó durante la pandemia para aliviar la situación en los ambulatorios y centros de salud, se mantiene en todas las comunidades. En todas. Fue un mecanismo que se activó para bajar la presión de la primera línea de defensa sanitaria y se ha revelado como un instrumento útil, por eso se mantiene. Hay pequeñas consultas, pequeñas afecciones, sobre todo muchos trámites burocráticos también, que se pueden resolver telefónicamente, y eso libera la atención primaria de parte de la presión asistencial que sufre, porque es el servicio sanitario que más sufre. Eso sí, los sindicatos médicos advierten de que hay que extremar la vigilancia para que no se abuse de la atención telefónica en detrimento de la presencial y eso acabe derivando en la precarización del servicio o de sus profesionales. Entonces, la atención primaria, ¿cómo está? ¿Los datos qué dicen? Lo primero que hay que decir es que hay 6 comunidades autónomas que no facilitan esa información, no nos cuentan cómo está su atención primaria. Son Murcia, Euskadi, Cantabria, Asturias, Canarias y Baleares. No publican esos datos y cuando los hemos pedido tampoco nos los han dado. Y eso ya es un mal síntoma. Entre las comunidades que sí facilitan la información se revelan grandes diferencias e incluso dentro de cada región hay mucha disparidad entre centros de salud. De los datos que tenemos disponibles, hablamos siempre de demora media en todas las comunidades, que insisto en que hay centros más saturados donde conseguir cita es mucho más difícil. En Navarra, Castilla-La Mancha y La Rioja suelen dar cita en menos de 48 horas, en Madrid y Galicia en algo más de 3 días de media, en Extremadura y en Andalucía en 4, en Cataluña en 5, en Castilla y León en 6, en Aragón superan la semana, igual que en la Comunidad Valenciana, donde, por cierto, hay centros de salud tan saturados en los que se tarda más de un mes en conseguir cita en el ambulatorio. Esto por lo que respecta a la atención primaria. Y luego hay otros 3 parámetros que de alguna manera nos sirven para determinar el funcionamiento de nuestro sistema sanitario. Primero, ¿cuánto se tarda en conseguir cita con el especialista? Segundo, ¿cuánto se demora una prueba diagnóstica? Y tercero, ¿cuánto esperamos para ser operados? Vamos primero con las citas, Miguel, con las citas con el especialista. Las también conocidas como consultas externas. Aquí tenemos datos actualizados de casi todas las comunidades, menos Euskadi, Galicia y Cantabria, que, vuelvo a decir, aunque se los hemos pedido, no nos los han facilitado. En este capítulo, Aragón y Canarias son las que peor están. El tiempo medio de espera para que te vea el especialista en estas dos comunidades supera los 4 meses. Varía mucho de una especialidad a otra, pero la media es esa. En Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana superan los 3 meses. En Asturias, Baleares, las dos Castillas, Extremadura, Andalucía, Navarra o Madrid rondan los 2 meses. La Rioja es la que presenta mejores datos en este parámetro. Se espera menos de un mes de media. Cataluña no da cifras globales, pero sí facilita medias por servicio. Por ejemplo, en urología, el tiempo medio es de 5 meses de espera, que es muchísimo en urología. Sin embargo, en neurología te atienden en menos de 3. Segundo capítulo, que serían las pruebas diagnósticas. Aquí conviene aclarar que hablamos de pruebas diagnósticas no urgentes, es decir, que si hay síntomas de que puedes tener algo grave, las pruebas se hacen relativamente pronto en toda España. Este parámetro es además el más difícil de valorar porque hay bastantes comunidades que no lo hacen público de manera específica. No hay datos ni de Euskadi, ni de Galicia, ni de Cantabria, ni de la Comunidad Valenciana, ni de Canarias, ni de Aragón, ni de Navarra. Y además hay comunidades como Cataluña que no ofrece medias globales, sino por servicio. Así que, por ejemplo, se puede esperar casi 5 meses de media para una colonoscopia o 2 para una resonancia magnética en Cataluña. Baleares es la que tiene una mayor demora media en la realización de pruebas diagnósticas, más de 6 meses de media. No obstante, si la prueba es para una operación, se hace antes de 60 días, aunque también es verdad que hay casos en los que no se sabe si te tienes que esperar hasta que te haces la prueba, ¿no? Pero bueno, esa es la situación en Baleares. En Asturias hay que esperar más de 3 meses, en Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León en torno a 2 meses, y luego hay sitios en los que están mejor, como por ejemplo La Rioja o Murcia, donde se espera menos de un mes de media para ver al especialista. Y por último, la lista de espera para operarse. Este parámetro sí lo facilitan todas las comunidades, sin excepción, al igual que sucede
sucede con las pruebas diagnósticas, vaya por delante que las operaciones oncológicas y traumatológicas o cardiovasculares urgentes, las producidas, por ejemplo, por un accidente de tráfico o por un ictus, se hacen sin demora en toda España. A principios de año había más de 700.000 personas, 706.000, esperando una operación en nuestro país, según los datos del Ministerio de Sanidad. Como la casuística es muy variada, hemos querido ver la demora media en una intervención más o menos común, que no sea urgente, y hemos optado por una traumatológica, una operación de cadera o una rodilla, por ejemplo, puesto que es una afección que es muy incapacitante para el paciente y que además es una de las que tiene una de las esperas medias más elevadas en toda España. Y aquí, con los datos en la mano, también se aprecian muy notables diferencias. Lo primero es que esa intervención no se hace en España en ningún sitio en menos de 3 meses de media. Hablamos siempre de tiempo de espera media, es decir, que hay pacientes que esperan más de un año, como acreditan los datos, y otros que esperan un mes o menos. Las esperas medias van desde los aproximadamente 3 meses en Galicia, Navarra, Madrid o Murcia hasta los casi 6 en Extremadura o Cantabria. Hay que esperar, por ejemplo, 4 meses en La Rioja y Castilla-La Mancha para una operación de rodilla o de cadera, o 4,5 en Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana. Es evidente que nuestro sistema sanitario tiene problemas, deficiencias, que especialmente durante la pandemia han ido denunciando, ya saben, los profesionales día a día, pero a pesar de eso, a veces hay que mirar lo ajeno para valorar lo propio. Hemos preguntado en algunos países de nuestro entorno, y además es que nos comentaba el otro día que uno de los problemas del día del funeral de Isabel II, nos lo contaba aquí en Antena Begoña Arce, nuestra corresponsal, que había mucho malestar porque no se operaba, no había consultas médicas. Cerraban el país por completo. Cerraban el país por completo. Y ella hacía referencia precisamente a las listas de espera que hay también ahí en el Reino Unido. Así que hemos preguntado en algunos países de nuestro entorno cuánto tiempo y cuánto dinero cuesta una operación de rodilla o la colocación de una prótesis de cadera. Pues mira, en Francia la espera ronda los 2 meses para una operación de este tipo, pero el paciente debe adelantar el dinero y luego la Seguridad Social le reembolsa el 80%, es decir, que se paga al menos el 20% de una operación, salvo que tengas cobertura de una mutua o de un seguro privado que te cubra el resto. Además, en Francia se pagan 25 euros por cada día que estés hospitalizado. Una operación de prótesis de cadera o de rodilla puede estar entre los 1.500 y 3.000 euros en el país vecino. En Alemania es obligatorio tener seguro médico, ya sea público o privado, pero una operación traumatológica de rodilla o de cadera se suele pagar. Y la espera, si antes de la pandemia era de unos 2 meses en Alemania, ahora es de entre 4 y 6. O sea, que están como en el peor de nuestros parámetros aquí en España. Y en Italia resulta muy difícil hacer la comparación. Ya sabéis que el sistema sanitario italiano fue probablemente uno de los que más sufrió en toda Europa por la pandemia, y los últimos datos disponibles son de septiembre de 2020, es decir, en plena crisis del coronavirus. La espera media superaba los 9 meses entonces y se pagaban 50 euros por cada visita al médico especialista antes de la intervención. El resto no se paga. Miguel, gracias. Déjame que diga una cosa, y es darle las gracias y pedirle perdón a todos los compañeros de las emisoras, porque la turra que les he dado con los datos ha sido increíble. Y como hay mucho aluvión de datos, también lo tienen todo en cadenaser.com. De todas formas, ahora iremos con el análisis, pero uno de los puntos a analizar es la dificultad que hay en este país, y lo hemos visto durante la pandemia, lo veíamos con las residencias, acuérdate cuando hacíamos los informes semanales, la dificultad que hay en este país para conseguir los datos que permitan radiografiar, en este caso, la situación de la sanidad.